Hola a todos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Andrei Pérez y quiero darte la bienvenida a este canal. La intención de Dios nunca fue que vivamos vidas comunes, irrelevantes. Especialmente en los tiempos en que estamos viviendo ahora necesitamos ser relevantes a todos los que viven a nuestro alrededor, en la sociedad en que vivimos. Así que quiero invitarte a que escuches este mensaje que viene a continuación y que si es de tu agrado, si estás de acuerdo con él, si te es de bendición, que nos dejes un mensaje acá debajo y que dejes también tu like y acuérdate de recomendarnos a todos los que conoces. Que Dios te bendiga y te dejo ya con este mensaje que espero sea de grande bendición para ti. Hola, muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga ricamente en esta hora. Domingo 25 de abril del 2021 y es un día de victoria, es un día glorioso porque es un día en el que nos congregamos alrededor de la figura de nuestro Señor, alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y ningún día que usted se presente ante Dios es un día común, es un día normal. Y un poquito de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Como siempre vamos a estar dando algunos anuncios para que más personas se conecten, en lo que las personas empiezan a recibir las notificaciones de la transmisión en vivo y demás, que ya estamos al aire. Y mientras tanto, bueno, desearles a todos una bienvenida, qué bueno que estén por aquí. Espero que este mensaje les sea de bendición, que sea de su agrado. Y si lo es, recuerden darles like, compartirlo. Es muy importante no solamente darle like, sino también compartirlos para que todas las personas, todos sus amigos de Facebook también puedan ver este mensaje. Además, recuerde que un poco más tarde este mismo mensaje vamos a estarlo subiendo a YouTube. Ese es otro canal en el que podemos llegar a mucha gente en el día de hoy. Así que le voy a pedir que también nos visiten ese canal, que le dé pulgar arriba y que también deje su comentario ahí en YouTube. Amén. Así que ya sabe, denle like, comparta, visítenos también en YouTube para que este canal se vuelva relevante también a la gente que visita YouTube, que navega por las páginas de YouTube, por los videos de YouTube. Así que, bueno, bienvenidos, que Dios los bendiga. Como les decía, un domingo más, un día hermoso en la presencia del Señor. Vamos a estar hablando precisamente un poco de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a estar hablando de un mensaje que yo pienso que es muy importante que tomemos en cuenta en estos días que estamos viviendo. Son días especiales, son días muy buenos pero muy especiales, tan especiales que aún los profetas que nosotros a veces admiramos del pasado hubiesen deseado vivir en estos días. Son días realmente muy emocionantes, muy importantes, pero usted tiene una función, usted tiene algo que recordar en estos días y eso es lo que quiero hacerle notar. Vamos a comenzar con una corta oración, vamos a poner este momento en las manos de nuestro Dios y vamos a entrar entonces de lleno en el mensaje. Para aquellos que no nos conocen, somos la Iglesia Nueva Creación, que está ubicada en Sollentuna, Estocolmo, Suecia. Y predicamos el mensaje bíblico, el mensaje de Jesucristo, de un Cristo que murió por amor a nosotros y que resucitó, demostrando que Él era el Mesías, que Él es el Señor y el Dios Todopoderoso. Él mismo lo dijo, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar, porque tengo poder para hacerlo, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él es el Dios Todopoderoso que se hizo carne para salvarnos a todos nosotros, a todos los que crean en su mensaje, los que crean en su muerte y resurrección, en su muerte expiatoria
y en su resurrección. Así que si tú eres uno de ellos, bienvenido a este canal. Si no, también eres bienvenido a este canal, pero te deseamos que algún día llegues a conocer a este Cristo de la gloria que predicamos y que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Como les decía, vamos a comenzar con una oración para poner este momento en las manos del Señor y que Dios sea el que hable a nuestros corazones, que Dios ministre a nuestros corazones con la palabra que Él ha puesto en nuestro sentimiento, en nuestro sentir en esta hora. Amén. Vamos a orar, únanse conmigo, no me dejes orando solo y vamos a pedirle a Dios que se manifieste en nuestras vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y el honor. Tuyo es la magnificencia, tuyo es el poder, mi Dios, tuyo es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, mi Rey. Y por eso nos postramos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti, que tú eres el camino, Jesús, y no hay otro aparte de ti, que tú eres el Señor y que solamente en tu Espíritu Santo podemos verdaderamente vivir y ser partícipes de esta naturaleza gloriosa, mi Dios amado, que tú has despertado en nosotros, que tú has puesto en nosotros, mi Rey amado. Padre, en el nombre de Jesús, mi petición es que yo pueda ser un canal de bendición para muchos en esta hora y que tu palabra fluya, que tu espíritu fluya, mi Dios amado, sin inconveniente de ningún tipo a través de mí y de las palabras que tú pones en mi corazón en esta hora. Bendice a los que escuchan, bendice a los que ven, mi Dios amado, y que a los que están conectados en esta hora, que tu presencia sea notoria a ellos y que sea tu espíritu el que los ministre, el que los convenza, el que les hable a sus corazones, mi Dios amado, de estas cosas que tú ya has hablado al mío, mi Dios del cielo. Estas cosas que ya tú has ministrado a mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y que este momento sea inolvidable, que marque verdaderamente un nuevo comienzo para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Mira, papá, que te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, Rey. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya vamos a ir comenzando, vamos a ir entrando poco a poco en este mensaje del día de hoy. Y este mensaje viene a continuación realmente del mensaje de la semana pasada. Les recuerdo rapidito, el mensaje anterior hablaba precisamente de Jesucristo y de un pasaje en el que Jesucristo le hace un bien a un hombre que tenía una mano seca. Dios le sana la mano y recordábamos ese pasaje y veíamos cómo Dios era movido una y otra vez por su compasión. La Biblia dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que es capaz de compadecerse de nosotros, que es capaz de compadecerse, y lo demostró una y otra vez durante su vida, durante su estancia entre nosotros, entre los seres humanos que vivieron aquel entonces en Jerusalén. Y lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que tener esa confianza de saber que podemos venir con nuestra necesidad, con nuestras dolencias a Dios, para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, sea pecado, sea algún vicio, sea lo que sea. Nosotros tenemos esa libertad de venir delante de Dios, porque en Dios no vamos a encontrar condenación, como era en el caso de la sociedad en aquel entonces, y el caso inclusive de las personas religiosas que estaban más interesadas en ver si Jesucristo iba a romper con las reglas, iba a quebrantar las reglas del día sábado, o que si Dios lo iba a sanar, porque querían más bien condenarlo una vez que él quebrantara, entre comillas, las leyes del día sábado, cosa que obviamente Jesucristo no hizo, pero aún así sanó a este hombre de la mano seca. Dios es grande y Dios es maravilloso. Jesucristo decía que Él era el Señor del día sábado. Y recordemos con respecto a esto del día sábado, porque hay mucha confusión, ¿verdad?, con el día sábado. Acuérdese que el día sábado fue creado en favor del hombre, no el hombre en favor del día sábado. Es decir, los hombres no somos esclavos del día sábado. Es el día sábado que se creó para nosotros, para que nosotros lo podamos disfrutar. Entre otras cosas, sería interesante recordar eso, y que
aunque obviamente debemos aprender a descansar y eso tiene su valor profético, en la iglesia desde temprano se comenzó a guardar el día domingo. Y es porque se entendió ese concepto de que el día sábado fue creado con otro propósito, no con el propósito de esclavizar al hombre, ¿verdad? Y lo digo por la cantidad de leyes que tenían los fariseos y los religiosos en la época de Jesucristo alrededor del día sábado, ¿verdad? Del Shabbat. Y que según ellos, Jesús había quebrantado esas leyes, pero no eran la ley de Dios, eran las leyes de los hombres, que los hombres habían creado alrededor del día sábado. Muy bien, pero a raíz de esto yo seguí pensando y obviamente hoy quiero hablarles de otro milagro que hace Jesucristo y cómo esto es relevante para nosotros hoy. Vamos a leer, por ejemplo, si me acompaña, en Mateo capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 8. La Biblia dice así, Mateo, una vez más, capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 8. Jesús dice que sana a un paralítico. Y leemos donde dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ok. A modo de introducción, quiero hablarles un poco acerca de lo que es una señal. Amén. Usted sabe que vivimos en un mundo que realmente está lleno de señales. Usted conduce, por ejemplo, en las calles de cualquier ciudad y va a ver que hay un sinfín de señales que todas indican algo, ¿verdad? Indican cuál es, por ejemplo, el camino que debemos transitar para llegar a un destino específico, y nos indican inclusive cómo transitarlo, la velocidad que debemos llevar, si debemos parar o no tenemos que detenernos al llegar a un cruce y demás. Nos indican el camino y nos indican cómo transitarlo. Ahora, yo recuerdo cuando yo estaba todavía dando mis clases de conducción hace muchos años atrás, que yo aprendí acerca de una facultad o un hecho real que a veces juega en contra de nosotros los que conducimos y tiene que ver con un efecto selectivo que tiene nuestro cerebro, y es que cuando hay demasiadas señales llega el momento en el que el cerebro simplemente hace una especie de sorteo, como que deja de fijarse en las señales, porque son tantas que llegan a abarrotar el cerebro, y entonces lo que se intenta es tener la menor cantidad de señales posibles o hacerlas lo más fáciles y sencillas de interpretar, ¿verdad? Para que el cerebro no nos juegue esto en contra, sino que nosotros sigamos fijándonos en las señales. Aún así, muchas veces llegan a ser demasiadas, y como que el cerebro empieza a sortear las más importantes, las más imprescindibles, digamos, y trata de ignorar todas las otras para que nos dé tiempo, ¿verdad?, a interpretar lo más importante, lo más decisivo. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque las obras de Jesucristo son también señales. Los milagros que Él hizo, los prodigios que Él hizo, eran también señales.
señales que indicaban algo específico. Y en este caso, en el caso de Jesucristo, eran señales que indicaban precisamente hacia Jesucristo, que nos guiaban hacia Jesucristo, o que tenían el propósito de guiar a la gente hacia Jesucristo, demostrando quién era Él y, por supuesto, cómo podíamos llegar a Él y cómo deberíamos mantener una relación con Él, o cómo podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, revelando a Jesucristo como la persona, como el Mesías esperado, el Redentor, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, sus milagros eran una señal precisamente de quién era Él. Hace unas semanas les estuve comentando de cómo los hombres, los científicos, los estudiosos, los historiadores, tratan de negar muchas veces las obras de Jesucristo o la vida de Jesucristo, y me refería específicamente a uno que es uno de los hechos más negados acerca de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Porque si logran negar esas cosas, entonces no necesitan aceptar a Jesucristo, no necesitan aceptar el mensaje de Jesucristo. Si logran demostrar que Jesucristo nunca resucitó, de hecho hay hasta varias películas que juegan con la idea, ¿verdad?, de que se encuentra el cadáver de Jesucristo supuestamente, y entonces todo esto viene más bien a tratar de negar las señales, porque si niegan las señales, especialmente esa tan poderosa que es la resurrección de Jesucristo, pueden negar entonces la persona y pueden negar todo el resto del mensaje de Jesucristo. Entonces, pero estas señales, obviamente es imposible realmente ser sincero a la hora de buscar, a la hora de indagar y llegar a otra conclusión de que realmente existieron, que realmente existió Jesucristo y que realmente hizo estas cosas de que nos habla la Biblia. Por ejemplo, quiero leerles un versículo para que vean de qué forma las señales que habla Jesucristo, o las señales que dice la Biblia que hizo Jesucristo, son una señal de su persona. Mire lo que pasa en Marcos capítulo 4, versículos 41. Dice así, y estos son los discípulos de Jesucristo hablando acerca de Jesucristo. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Para los que son lectores de la Biblia ya saben de qué estamos hablando. Para los que no son tan familiarizados con el mensaje de la Biblia, les cuento bien rapidito que lo que está aconteciendo alrededor de este versículo es que Jesucristo está atravesando un mar, está atravesando, realmente es un lago inmenso, grande, en la parte norte de Israel. Él está atravesando, pero él está cansado y se queda dormido, y sus discípulos son los que están remando y demás, y se levanta una gran tormenta alrededor de ellos, a punto de que los discípulos, los apóstoles, los que llegaron a ser apóstoles después, pensaban de que la barca ya se iba a hundir, de que se iban a ahogar, que este era su último día, y corrieron a despertar a Jesucristo. Y cuando ellos despiertan a Jesucristo, cuando Jesucristo se levanta, entonces simplemente da una orden y manda callar el viento, las olas, la lluvia, todo cesa y se hace una gran bonanza alrededor de ellos. Y esto lo que provocó, este milagro, esta maravilla, esta demostración de poder, lo que dejó sellado en el corazón de sus discípulos es esta pregunta que vemos en el versículo 41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene poder y que tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar? Este es el propósito de las señales de Jesucristo. Los milagros que él hacía, él no los hacía por antojo, no los hacía por lucirse, ¿verdad? Por quedar bien ante las cámaras, ante la gente, ¿verdad? Él hacía estas cosas, una, como veíamos la semana pasada, por compasión con la gente, porque de verdad amaba y tenía compasión por la gente que sufría, y dos,
porque eran una señal, era una muestra de quién era Él. Y esto es porque el Antiguo Testamento, una de las profecías que servían para detectar, para señalar al Mesías, para saber quién era el Mesías, es que este hombre iba a hacer grandes prodigios y grandes milagros. De hecho, esa es la razón por la que la mujer que tenía flujo de sangre, no sabemos su nombre, pero en el Evangelio tenemos esta mujer que tenía flujo de sangre y que al ver a Jesús pasando cerca de ella, aunque había una gran multitud alrededor de ella, dijo: yo sé que si le toco el manto, se traduce como manto, realmente la palabra es otra, pero vamos a usar esa palabra que usa el Nuevo Testamento en español. Si tan solamente tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana, porque había reconocido que Jesucristo era el Mesías, porque la profecía decía que el Mesías iba a traer sanidad, iba a obrar grandes prodigios. Entonces, las sanidades, los milagros, los prodigios que hacía Jesucristo eran nada más y nada menos que una muestra de su poder, una muestra de su poder, porque aún la naturaleza se sometía ante él, le obedecía. Era una muestra de su autoridad, precisamente porque todo se sometía ante él. Él estaba en autoridad y en poder por encima de la naturaleza. Y milagros como este tenemos otros, como multiplicó los panes y los peces, como secó aquella higuera que no tenía frutos cuando él se acercó a comer de ella en un día sábado. Y todo esto es muestra de su poder, de su autoridad, porque todo se sometía a él. Él daba las órdenes y las cosas sucedían. Era una muestra de su deidad, porque estaba por encima de todo lo creado. Estaba por encima de toda dolencia, estaba por encima de toda la creación. Aún el viento y el mar, decían sus discípulos, se someten a él, le obedecen cuando él da las órdenes que él da, ¿verdad? Entonces era una muestra de su deidad, de su autoridad, de su poder, y era una muestra de que el respaldo de Dios estaba con él. Por lo tanto, estas señales funcionaban como el sello sobre la persona y el mensaje de Jesucristo. Quiero leerles otro versículo que habla precisamente de esto. En Juan capítulo 3 tenemos una escena que en las iglesias se habla muy seguido de esto precisamente, y es la escena en la que Nicodemo se acerca a Jesucristo y miren lo que les dice. Entre otras cosas, ellos tienen un diálogo, por supuesto, que es mucho más relevante, revelante, que revela muchas otras cosas, quiero decir, y que muestra muchas otras cosas, pero me interesa ahora leerles el versículo 2 del capítulo 3 de Juan, donde dice: está hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, una vez más vemos cómo estas señales funcionaban como una muestra del poder de Dios, del respaldo de Dios y del respaldo al mensaje de Jesucristo. Si él no hubiese sido enviado por Dios, si él no hubiese predicado la palabra de Dios, estas señales no le hubiesen seguido, estas señales no lo hubiesen acompañado. Pero el hecho de que lo acompañaban y de que eran tan poderosas, tan fuertes, quería decir a la sociedad entonces, una sociedad familiarizada con el texto del Antiguo Testamento, a ellos les quedaba bien claro de que este tiene que ser el Mesías, porque las señales se están cumpliendo en él. Él hace estos milagros y prodigios porque la mano de Dios está sobre él. Luego obviamente tenemos que, al final no lo admitían, no lo reconocían, al menos exteriormente, porque, bueno, las razones son varias y es un mensaje aparte, porque aunque sabían, aunque tenían estas demostraciones, aunque tenían estas muestras claras y palpables del poder de Dios obrando en Jesucristo, aún así lo negaron. Obviamente tiene que ver con el egoísmo y con la vanidad del corazón del hombre, el deseo de ser
de jugar su rol y de que nada, que nada lo saque de su posición, ¿verdad? Ellos querían seguir teniendo el protagonismo en la sociedad que tenían hasta ese entonces. Y cuando de repente se aparece Jesucristo, un Mesías completamente diferente a lo que ellos esperaban, un Mesías que no seguía sus reglas, que no se acotejaba a sus leyes, a su concepción de cómo deberían ser las cosas, obviamente terminaron desechándolo. Pero fueron condenados porque delante de ellos se cumplieron todas estas reglas. De hecho, Jesucristo dice que si en tal ciudad o en Corazín o en, no recuerdo cuál era la otra, si hubiesen hecho los milagros que se han hecho en Jerusalén, por ejemplo, eh, eh, ellos se hubiesen arrepentido, porque las señales eran precisamente para esto, para llamar la atención sobre la persona, sobre el mensaje y dejarle bien en claro a todo el mundo quién era Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Redentor del mundo, Jesucristo es el Hijo de Dios, como le decía Pablo. Ahora bien, hay otra señal más que Jesucristo hizo en estos versículos que leíamos en Mateo capítulo 9 y que también demuestra y que dejó bien claro a las personas que lo vieron quién era Jesucristo. Y es la señal de perdonar pecados. En el versículo 3 de Mateo capítulo 9 que leíamos al comienzo dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Cuál era la blasfemia a la que le achacaban a Jesucristo, que le adjudicaban a Jesucristo? Era precisamente de que este hombre que vino paralítico, o no vino porque él no podía venir, sino que fue traído por otras personas delante de Jesucristo, venía él era paralítico, ¿verdad? No sabemos si de nacimiento, no sabemos en este caso específico, porque hay otros casos en la Biblia, pero en este caso específico no sabemos si este era de nacimiento, si había tenido algún accidente. El caso es que estaba paralítico. Se había quedado paralítico o había nacido paralítico, una de las dos. El asunto es que cuando él se acerca a Jesucristo y Jesucristo ve la fe que tenían tanto los que lo trajeron como él le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y aquí los escribas pusieron los ojos, no les cabían en la cara los ojos que pusieron. Porque para los judíos, para la concepción de Dios de los judíos, y de hecho de todo el Antiguo Testamento, solamente Dios podía perdonar pecados. Solamente Dios podía perdonar los pecados de una persona. Y todo el sistema religioso de sacrificios que se construyó alrededor del tabernáculo primeramente, y después todo el sistema que se construyó alrededor del templo de Salomón, y bueno, los otros templos que vinieron después de las destrucciones, giraba en torno a la idea de que nosotros teníamos que venir delante de Dios y ofrecer un sacrificio para poder ser perdonados por parte de Dios. Que nosotros teníamos que buscar el perdón de Dios. Nosotros teníamos que acercarnos a Dios para de alguna forma obtener ese perdón a través de un sacrificio. Ahora, obviamente, yo no puedo entrar en todos los detalles porque sería interminable el mensaje, pero lo interesante es que más bien esos sacrificios estaban instituidos por Dios para demostrarnos a nosotros de que nosotros realmente no podíamos conseguir ni la salvación ni el perdón de Dios, porque bueno, en el libro de Hebreos se nos habla un poco de esto, nos dice cómo aún el mismo sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y después un sacrificio por el pecado del pueblo y demás, y todos los años y todos los días había que estar ofreciendo sacrificios, porque esos sacrificios del Antiguo Testamento no eran realmente los que limpiaban a la gente, no eran los que obtenían para las personas el perdón delante de Dios, sino que eran solamente una especie de profecía, una especie de señal, la sombra de lo que había de venir. La persona de Jesucristo es la realidad. Aquellos sacrificios eran la sombra del sacrificio de Jesucristo, era el tipo de sacrificio de Jesucristo
que iba a dar su vida más adelante por todos nosotros. Pero el concepto de que nosotros teníamos que venir delante de Dios para de Dios obtener el perdón de nuestros pecados, ese estaba bien claro en el pueblo judío. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, los judíos conocedores de la ley eran escribas. Los escribas eran precisamente aquellos que copiaban, se encargaban de hacer las copias de la ley, de analizaban la ley, eran los que leían la ley junto con los sacerdotes al pueblo, eran intérpretes también de la ley, por así decirlo. Estos escribas pusieron los ojos bien grandes, se asombraron y enseguida dijeron, este está blasfemando, porque solamente Dios podía perdonar pecados y este acaba de decir que Él puede perdonar pecados. Es a esto que viene la pregunta. Jesucristo, obviamente un gran conocedor del corazón humano, lleno del Espíritu, que también vemos en las Escrituras que les revelaba lo que había en los pensamientos y en el corazón de las personas alrededor de él. Entendió lo que ellos estaban pensando, entendió el porqué de aquellos ojos tan grandes en sus rostros y les dijo, a raíz de esto les hace una pregunta, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? En este contexto entendemos que lo que Jesucristo quería decir es que lo más fácil, la salida más sencilla, lo más no controversial, sino lo menos controversial, mejor dicho, hubiese sido decir levántate y anda, sé sano, yo te libero, te sano, lo que sea, y vete sano. Pero Él dijo, tus pecados te son perdonados, porque Él tenía un propósito con eso. Y su propósito era precisamente no coger la vía más fácil, sino dejar bien demostrado de que Él es el Hijo de Dios, de que Él tenía poder y autoridad aún para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, tus pecados te son demostrados, te son perdonados, porque él buscaba demostrar su deidad, buscaba demostrar su autoridad, su poder, su capacidad aún para perdonar los pecados de la humanidad. Y este hombre quedó libre, quedó sano. La Biblia dice que él simplemente agarró su cama, obviamente debe haber sido una cama ligera, y se fue a su casa. Y quedó sano de su dolencia y quedó libre de su estado y de su cama también. Por fin se pudo despegar de esa cama. Los paralíticos no se podrían mover, sino que ahora por fin podía moverse por su propia voluntad. Ahora por fin podía levantarse y podía estar libre de ese estado postrado en el que se encontraba. Y a modo de paréntesis quiero decirte, amigo, que Dios puede hacer lo mismo por ti, en el sentido espiritual y en el sentido físico, porque Dios tiene poder para sacarte de tu estado espiritual, de tu estado postrado espiritual, como también de tu estado postrado en cuanto a tu salud física. Dios tiene poder. Lo vemos una y otra vez en el Evangelio, unas veces librando a endemoniados, que al salir los demonios de las personas quedaban sanos. Lo vemos también sanando enfermedades y lo vemos perdonando pecados para que la gente sea sana. Hay de los tres tipos de sanidad y en los tres tipos Jesucristo demostró que Él era el Mesías, que Él tenía poder sobre el mundo espiritual, que Él tenía poder sobre el mundo físico y que tenía poder aún sobre para perdonar aún los pecados del ser humano. Este es nuestro Señor. Este es el Dios al que predicamos. Este es el Dios que muestra la Biblia. Un Dios que es compasivo, que quiere, por lo tanto, y que puede levantarte, que puede sanarte, que puede perdonarte y que puede restaurarte a lo que tú deberías ser. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con eso? Tú y yo necesitamos entender que nosotros estamos aquí no para vivir nuestra propia vida, sino que hay un propósito superior,
hay un propósito mayor con tu vida y con la mía, y que Dios quiere, y es Dios quiere manifestarse al mundo, y Dios quiere manifestarse a través de ti. Tenemos alrededor de nosotros, dice la Biblia, una gran nube de testigos. Se está refiriendo a los grandes héroes del pasado que son como testigos, como si nos estuvieran viendo, pero no podemos olvidar a esa cantidad de gente alrededor de nosotros que nos está viendo. La Biblia habla de nosotros como si fuésemos cartas expedidas por Dios para mostrarle al mundo con un mensaje, que contarle al mundo acerca del poder de Dios, acerca de la deidad de Dios. El mundo nos está viendo y Dios quiere manifestarse al mundo a través de ti, a través de tu vida. Quiere exhibirnos a nosotros para su honra, para que el mundo vea en nosotros lo que Dios puede hacer, la restauración que Dios quiere traer al mundo, la sanidad que Dios quiere traer al mundo. De esta forma, Él se manifiesta al mundo y es honrado por el mundo. ¿Dónde radica? Quiero hacerte una pregunta, y esto es una pregunta con la que yo batallé por algún tiempo, aunque hace un tiempo para acá, obviamente, a medida que uno va estudiando la palabra de Dios, va descubriendo, y hace un tiempo para acá dejó de ser una pregunta que yo me hiciese. Pero quiero hacértela a ti por si acaso no te la has hecho nunca. Quiero que te hagas la pregunta, ¿dónde radica o en qué radica el valor del ser humano? Piensa por unos segundos. Nosotros estamos por encima en autoridad, en autoridad, por así decirlo. Estamos por encima de la tierra. Estamos por encima de las plantas y de los árboles. Estamos por encima en importancia y demás. Estamos aún por encima de los animales. ¿Dónde radica el valor del ser humano? ¿Por qué por qué Dios nos puso en este lugar, en esta posición, en este estatus que nos dio por encima del resto de la creación? Bueno, la Biblia habla de que el valor ese que radica en el ser humano se debe a que nosotros fuimos la única criatura que fue hecha a la imagen de su creador. Los osos, los monos, las plantas, la tierra, el cielo, aunque dan muestra de quién es Dios, de su creatividad, de su poder, ninguno de ellos fue hecho conforme a la imagen de Dios, excepto uno, el hombre, y obviamente la mujer. Estamos hablando del hombre como género. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos únicos en esto. Y es por eso que Dios nos dio más valor, Dios nos dio un estatus superior al resto de la creación. Por eso a veces se habla del hombre como la corona de la creación, ¿verdad? De toda la creación. Y obviamente entendemos ahora que en parte esa imagen de Dios en nosotros se perdió por causa del pecado, ¿verdad? Por causa de de la maldad que ahora gobierna el ser humano, y entendemos que eso se ha perdido, pero es aquí donde aparece lo hermoso del Evangelio, y es que Dios puede restaurar esa imagen en ti. Dios quiere volverse a mostrar, Dios quiere volverse a revelar al mundo, Dios quiere no volver a restaurar, sino Dios quiere mostrar esa imagen que nosotros perdimos, y lo hace a través de Jesucristo en nosotros, formándonos conforme a la imagen de Jesucristo una vez más. Él ya lo hizo una vez y obviamente nosotros lo perdimos, pero Dios quiere Dios quiere restaurar esa imagen de Jesucristo, esa imagen de sí mismo en nosotros una vez más. Dios quiere restaurar esa imagen. Para eso es que nos libera, para que no seamos esclavos del pecado y gobernados por el pecado. Por eso es que nos sana, porque Dios obviamente no está enfermo. Por eso es que nos libera, nos sana, nos restaura y nos hace libres otra vez. Porque Dios está queriendo revelar, Dios está
queriendo mostrar una vez más ese poder, esa autoridad, esa magnificencia de Dios a través de nosotros. Y esto es un llamado, el mensaje de hoy es un llamado a la iglesia, a que, yo no creo que la intención de Dios sea que nosotros vivamos, especialmente por los tiempos en que estamos viviendo. Yo no creo, hermano que me escuchas, yo no creo, amigo que me escuchas, que la intención de Dios sea que vivamos vidas completamente comunes y ordinarias, como la de cualquier otro. Yo pienso que Dios está llamando a la iglesia a armarse de valor, a acercarse una vez más a Dios. Más que nunca hoy necesitamos reflejarle al mundo esa grandeza de Dios una vez más. Tenemos que dejar de vivir vidas irrelevantes y comenzar a ser relevantes para aquellos que nos rodean, para la sociedad, para la ciudad, para el país donde Dios nos ha puesto. Donde quiera que estemos, nosotros tenemos que dejar de ser personas comunes, unos más del bulto simplemente. Quiero ponerte un ejemplo. Quiero ponerte el ejemplo de Pablo. Como él era uno más del bulto. Él era uno más de los fariseos. Aunque era destacado en cierto sentido, él era uno más en el montón de los que se iban a ir al infierno. Pero por la voluntad de Dios, Dios se le reveló a él. Él aceptó a Jesucristo y desde entonces su vida dejó de ser ordinaria. Su vida, escúcheme, si él no se hubiese entregado a Jesucristo de la forma que lo hizo, hoy no estaríamos hablando nosotros de Pablo. Hoy nosotros no estaríamos citando las cartas de Pablo, citando las obras que hizo Pablo. Ahora mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. Dice, él está hablando a los corintios, entendamos un poco el contexto para que entendamos también por qué Pablo les dice esto. La iglesia de Corintios era una iglesia un poco desordenada, por así decirlo, por decirlo suavemente. Era una iglesia poderosa, tenía manifestaciones del Espíritu en todas sus reuniones, se hablaba en lengua, había profecía, había sanidades, habían grandes manifestaciones del Espíritu, pero era una iglesia desordenada, inmadura y dividida, había entre ellos divisiones, etcétera, etcétera. Habían otros problemas más, pero una de las cosas que le escribe Pablo en esta segunda carta que tenemos de él, hay más cartas pero que se han perdido, pero la carta que llamamos Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo es de que, y esto es algo que se repetía donde quiera que iba Pablo, es que las obras que él hacía, las iglesias que él levantaba, las cosas que en las que él trabajaba, no estaban basadas en sabiduría humana. Él no enseñaba, no levantaba iglesias alrededor de una creencia humana o con estrategias humanas o con sabiduría humana. Él levantaba las iglesias, él hacía las obras que hacía en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y esto hizo que fue, después de Jesucristo, la persona más importante en nuestro mundo, en la historia. Para nosotros los cristianos especialmente le damos una gran importancia porque fue el que más escribió cartas en el Nuevo Testamento, el que más iglesias levantó, especialmente entre nosotros los gentiles, los que no somos descendientes de Abraham según la carne, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido muy importante y muy beneficioso el ministerio de Pablo. Y esta es la importancia que él le daba. Por esto es que llegó a ser tan importante, porque él levantó muchas iglesias, él obró muchas sanidades, obró muchas liberaciones, ¿verdad? Y hizo grandes proezas, pero no porque él lo hacía en sí mismo, sino porque él lo hacía en el Espíritu Santo. Y ahora en un segundo va a entender por qué le pongo a Pablo de ejemplo. Y por qué es importante entender, y quiero recalcar esto, que todo lo que él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Lo hacía en la demostración del Espíritu Santo y de poder. Amén. Él no se basaba entonces en sabiduría humana, él predicaba entonces respaldado por el poder de Dios y
vivía respaldado por el poder de Dios. De la misma, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Él mostraba en su vida esta imagen de Dios, al punto de que él pudo decir en cierta ocasión: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Le decía a otros discípulos, les decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Jesucristo. Él imitaba a Dios, se movía en el Espíritu e hizo grandes cosas. Y obviamente esta es una de las formas que tenemos de mostrar esa imagen en nosotros. Ese poder de Dios, esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace hacer grandes proezas, que nos hace hacer grandes milagros y grandes obras, y levantar iglesias y hacer milagros y prodigios y etcétera, etcétera. Rebalsar obstáculos y demás, y todo haciéndolo en el Espíritu Santo. Y esa es obviamente una de las formas que tenemos de ser relevantes en nuestra sociedad, demostrando el poder de Dios, pero no es la única. Ese paralítico del que hablábamos al principio, que leíamos en Mateo capítulo 9, también vivió una vida relevante. ¿Por qué vivió una vida relevante? Porque, mire, no por las obras que él hacía, no por los grandes milagros que él hacía, no por las grandes iglesias que levantó, sino porque en su vida se manifestó el poder de Dios para su sanidad, para su liberación. Entonces, no por lo que hizo, no podía hacer nada porque estaba paralítico, obviamente, ni siquiera pudo venir a donde estaba Jesucristo, sino que tuvieron que unos amigos traerlo, familiares, qué sé yo, pero unas personas tuvieron que traerlo a Jesucristo, ¿verdad? Entonces él no podía hacer nada, pero su fe, su obediencia o su obra de fe fue pedir, me imagino, que llegara a Jesucristo, la obra de fe de sus amigos, porque Jesucristo dice en Mateo 9 que viendo la fe de quienes lo traían también. Entonces la fe y la fe de sus compañeros convirtieron a este hombre en un ejemplo maravilloso del poder de Dios sobre el pecado, sobre el estado postrado de la humanidad. Entonces tenemos que tanto Pablo como este paralítico, Pablo a través de las obras y los milagros y el conocimiento y las escrituras, pero este paralítico que no podía hacer nada, también su vida llegó a ser relevante porque en su vida también se manifestó el poder de Dios. No todos podemos tener no todos estamos llamados a hacer las obras que hizo Pablo. No todos tenemos ni siquiera el mismo ministerio, pero una cosa quiero que entiendas es que todos estamos llamados a que en nuestra vida se pueda manifestar el poder de Dios, y de esta forma es que podemos llegar a ser relevantes a todo el que nos rodea. Si dejamos a Dios manifestarse en nosotros, sanarnos, liberarnos, y si Dios lo quiere, también que podamos hacer grandes milagros, que podamos hacer grandes obras, levantar iglesias, no sé, predicar y traer a muchas almas a Cristo Jesús, liberarlos de sus ataduras y demás. Todo eso está súper, pero quiero que entiendas hoy, no todos vamos a hacer obras como las que hizo Pablo, pero todos estamos llamados, independientemente de tu condición actual, todos estamos llamados a vivir vidas relevantes, dejando que Dios sea el que se manifieste. En Pablo se manifestaba a través de sus obras, de las grandes cosas que hizo, y en este hombre se manifestó también Dios a través de el perdonarlo, restaurarlo y levantarlo de su estado postrado, sin que él pudiera hacer nada por sí mismo. En ambos se manifestó el poder de Dios. Lo que quiero decir es que no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu estado en este momento, si tienes grandes conocimientos o grandes habilidades, si tienes dinero o no tienes dinero, si estás postrado, si estás enfermo, si estás sano, no importa tu condición ahora. Hay un llamado que es común para todos los cristianos, para todos los que creemos en Jesucristo, y es de que Dios se pueda manifestar a través de nosotros de una forma u otra, de modo que nuestras vidas puedan llegar a ser relevantes a aquellos que nos conocen, aquellos que puedan ver, como decían de aquel
cuando los discípulos de Jesucristo comenzaron a hacer milagros y prodigios, uno de los primeros fue aquel, aquel que recibió la vista en la puerta del templo, y se convirtió, fue algo notorio a toda la ciudad, porque toda la ciudad conocía a este hombre que pedía limosnas, ¿verdad?, a las puertas del templo, y que Pedro y Pablo le dijeron: nosotros no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate, sé sano. Y esto fue manifestado a toda la ciudad. Esto fue el primer gran prodigio que hicieron en cuanto a sanidad se refiere, por lo menos los discípulos de Jesucristo. Habían hecho otros prodigios, por ejemplo la conversión de las miles de personas que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Eso también fue un milagro, obviamente no fue algo sobrenatural, ¿verdad? Pero esto fue notorio al mundo. La gente decía: esta gente, ¿quiénes son? ¿En qué nombre hacen estos milagros? ¿Por qué esta gente pueden hacer estas cosas? Y obviamente ellos llamaban la atención siempre sobre la persona de Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos todos los cristianos. No podemos seguir teniendo vidas comunes. No podemos ser uno más en nuestro trabajo, uno más en nuestra escuela. No podemos ser uno más en esta sociedad, especialmente en los tiempos que vivimos. Creemos que Cristo viene pronto. Son tiempos difíciles. El mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza, especialmente en estos momentos en que estamos viviendo. Y ese mensaje de esperanza lo tienes tú, está en ti, porque el Espíritu, si tú crees en Dios, si tú te has convertido, si tú te has entregado a Jesucristo, ese mensaje eres tú. Tú puedes decirle: yo era paralítico, yo estaba enfermo, yo tenía una vida perdida, yo era un borracho, yo era un alcohólico, un drogadicto, yo era lo que fuese que seas tú antes, y Cristo me sanó, y Cristo me salvó. Y de esta forma nosotros podemos llamar hoy la atención sobre Jesucristo. Este es el mensaje que tenemos dentro de nosotros mismos. Así que mi invitación hoy es para que dejemos de ser comunes, que dejemos de ser uno más en el bulto, y que lleguemos a ser relevantes, dejando que Cristo opere en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros, que Cristo restaure esa imagen perdida que una vez tuvimos como humanidad, me refiero, de Él en nosotros, y que nosotros podamos reflejarle al mundo esa imagen del Dios Todopoderoso. No todos estamos llamados a hacer las mismas obras, no todos tenemos el mismo llamado, excepto en este sentido. Todos estamos llamados a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, a ser ejemplos del poder de Dios, ejemplos de la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Atrévete a vivir una vida relevante en tu casa, a tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu ciudad, donde quiera que vayas. Atrévete humíllate delante de Dios para que Dios te transforme, para que Dios te sane, para que Dios te libere, y que tu vida deje de ser una vida común y llegue a ser una vida relevante. Que puedas recuperar esa imagen de Dios en ti, y que puedas vivir respaldado por el poder de Dios, respaldado por la presencia de Dios, para que tu vida llegue a ser verdaderamente importante. Yo pienso que en todos nosotros en algún momento hemos deseado destacarnos en algo, ser importantes de alguna forma, vivir vidas que impacten a otras personas. Y esta es la oportunidad que tenemos nosotros de hacerlo en Cristo Jesús, de lograr que Cristo Jesús a través de nosotros, o permitir que Cristo Jesús a través de nosotros toque muchas vidas. Así que este es quiero animarte, quiero alentarte a que cobres aliento, a que tomes en serio el llamado que tienes de ser relevante en medio de tu lugar, donde quiera que Dios te haya puesto, en la ciudad que sea, en el país que sea, en la familia que sea, en el trabajo que sea. Atrévete a ser relevante. Deja que Dios se manifieste a través de ti. Acércate a Él y Él se acercará de ti, y no habrá forma de detenerte. La imagen de Dios en ti hará el resto. La presencia de Dios en ti hará el resto.
La presencia de Dios en ti es la que va a marcar la diferencia. Quiero orar contigo para ya ir cerrando este mensaje. Quiero dejarte con estas palabras de aliento, porque definitivamente Dios no es un ser común. Él está por encima de todo y quiere revelarse a través de ti. Esto es algo maravilloso. No te lo puedes perder. Tienes la posibilidad, tienes la capacidad. Dios está en ti. Si tú has creído, Dios está en ti y se puede manifestar, se quiere manifestar a través de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi oración es por mis hermanos, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu presencia, mi Dios amado, en ellos ahora mismo los inquiete, mi Dios amado, para que busquemos más y más de ti, para que renovemos, mi Dios amado, esa fe, esa pasión, ese deseo, mi Dios amado, de conocerte y de que tú puedas fluir a través de nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Que tu presencia en nosotros nos inquiete, mi Dios amado, a buscarte día y noche, hasta que seamos transformados por tu presencia, hasta que seamos transformados por tu amor, por tu poder, mi Dios, por tu autoridad en nosotros, y que nuestras vidas, mi Dios amado, puedan ser útiles en tus manos para que tú te muestres a este mundo, mi Dios del cielo. Exhíbenos, mi Dios amado, transfórmanos y luego exhíbenos ante este mundo, mi Dios amado, para que ellos vean, para que ellos entiendan quién eres tú, Señor del cielo. No para que ellos nos aplaudan a nosotros, mi Dios, o nos admiren a nosotros de alguna manera, sino para que ellos digan, como decían tus discípulos en Mateo 9, Señor, ¿quién es este que ha provocado estas cosas? ¿Quién es este que opera estas maravillas? ¿Quién es este que hace estos milagros? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que restaura a los paralíticos? ¿Quién es este que levanta al enfermo, que libera, mi Dios amado, al oprimido? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que puedan decir lo mismo, mi Dios amado, al ver nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos que están viendo estas palabras, que están escuchando estas palabras, que están viendo este mensaje, mi Dios, y que tu presencia, mi Dios amado, se manifieste en ellos y a través de ellos, mi Dios del cielo. Porque hoy más que nunca necesitamos, mi Dios amado, predicar este mensaje de esperanza a este mundo, mi Dios amado, que se anega, mi Dios amado, en la desilusión, mi Dios amado, en la desesperación, mi Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, que tú en nosotros puedas obrar estas maravillas, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor, confiando y creyendo que tú lo harás, mi Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Amén, hermano querido. Espero que este mensaje haya podido llegar a tu corazón, que haya sido de bendición, y quiero despedirme no sin antes recordarles que nos sigan tanto en Facebook como en YouTube, que les dé like, que compartan, que dejen su mensaje también debajo. Este martes a las 6 de la tarde tenemos otra transmisión más en la que vamos a estar orando los unos por los otros. Yo voy a estar a cargo de esa transmisión este martes, así que nos vemos el martes a las 6 de la tarde en este mismo canal, 6 de la tarde de Estocolmo, Suecia, por supuesto, donde nosotros vivimos. Por lo demás, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su atención, muchas bendiciones, y recuerde constantemente que su vida puede ser importante para muchos, su vida puede ser relevante para muchos, si usted deja que Jesucristo se manifieste a través de usted de la forma que a Él bien le plazca. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y será hasta la próxima.